salió de su cueva. Su misión es apoderarse del público femenino y masculino también. Controversial, diferente y arriesgada. A partir de ahora serán hechizados por el vuelo de las brujas. Este episodio llega gracias a Jocelyn Soriano, maquillaje y producción profesional. Buenas, bienvenidos al vuelo de las brujas. Vamos a volar con muchos temas. Bienvenido, vamos arrancando de nuevo con esta programación que en algún momento estuvieron en los hogares de cada uno de ustedes. Bueno, teníamos otra plataforma, ahora nos vamos a plataformas digitales, esperando que sea de su agrado. Vamos a conversar temas muy interesantes, sobre todo para la audiencia femenina, y yo creo que también la audiencia masculina debe ingresar a estas programaciones para que aprenda un poco, ¿no? Claro, sobre todo para que todos nos instruyamos un poquito más sobre diversos temas que nos pueden interesar, nos pueden atraer y sobre todo para educarnos. Y el día de hoy tenemos un tema bastante controversial, un poquito satanizado, se podría decir, hasta cierto punto, o incluso romantizado desde otra perspectiva, y vamos a abordar esas perspectivas diferentes que tenemos en el entorno y sobre todo pues de nuestra experiencia, cómo hemos manejado estos temas, cómo los sobrellevamos día a día. Y pues tú, Azulita, danos la introducción de cuál es el tema de hoy. Bueno, el tema, tal como lo dijiste tú, muy polémico socialmente, sobre todo porque todo lo que está incluido en la salud reproductiva de la mujer siempre es cuestionado socialmente, y mucho más el tema de la maternidad. Claro. ¿Cómo romantizamos la maternidad y cuáles son sus mitos y realidades? Desde el punto de vista, en mi experiencia ya como mamá, y desde el punto de vista tuyo como una mujer soltera que aún no tiene, exacto, que no tiene hijos. Entonces, lo que buscamos en realidad con ahondar en este tema es que todas las personas que puedan ver y escuchar el programa puedan ver la maternidad desde un testimonio diferente, no el que cotidianamente o tradicionalmente se ha escuchado en los hogares. Claro. Entonces buscamos esta otra perspectiva, que quizás puede sonar a queja en mi caso porque soy mamá, va a decir, oye, esa mamá está como asfixiada, pero no es así, simplemente es una realidad y un proceso diferente al que quizás tú en casa estás llevando o que estás viendo de cerca con un familiar, hermana, tía o prima. Sí, y muchas veces desde pequeñas incluso se nos ha inculcado la idea de ser mamá como este fin común de todas las mujeres, o este don de dar vida, ¿no? Pero al mismo tiempo no se nos habla, no se nos detalla de las responsabilidades que conllevan el hecho de ser mamá, y sobre todo el sobrellevar la carga no solo mental, sino el poder formar otra persona, no solo en física, sino también mentalmente. Es un trabajo muy fuerte, muy pesado, y no todas las mujeres estamos preparadas para ser mamás, y eso hay que dejarlo claro. Correcto, porque vivimos escuchando y viendo y reforzándose, se nos está reforzando continuamente en nuestro entorno familiar que la única manera para nosotras sentirnos realizadas como mujeres es formar familia, procrear hijos. Exacto. Y ahí te sientes realizada como mujer. Y en realidad como mujer podemos hacer un sinnúmero de cosas, que es lo que nosotras queremos hoy, poner esa semilla y comenzar que se germine, y que las mujeres y las niñas y las jóvenes, adolescentes que actualmente nos puedan ver que hay otras, mundo, exacto, muy aparte de ser mamá, otros caminos, que no necesariamente tiene que ser el ser mamá. Aparte de eso, Mariana, también ahora las mujeres son muy privilegiadas de poder poner sobre la mesa todas las cartas de opciones que tienes y poder escoger. Porque antes, podemos hablar también ya ahondando en el tema, antes las generaciones de nuestras abuelas
no tenían esa opción. Claro. Es más, se O te casaban casabas muy jóvenes. o nada. O nada, te quedabas en la percha Te a quedabas- vestir santos. A vestir santos, te quedabas en la percha y se te pasó el tren y mil y un cosas más. Correcto, correcto. Entonces, la crianza que tuvieron nuestras abuelas con nuestras madres no fue por decisión, fue más por imposición. Quizás familiar, quizás social, quizás económica también pudo haber sido en muchos niveles, pero vamos a ir entrando poco a poco en este tema controversial, polémico, sí, pero yo creo que hay que tratarlo y hay Es que hablarlo. necesario. Sí, necesario. en la actualidad hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque nuestras vidas no es solo ser mamá, nuestras vidas como madre no es solo ser mamá. Y también en el entrar en este tema vamos a ayudar a las que se están cuestionando, ¿quiero ser mamá o no quiero ser Claro. mamá? La que se están preguntando es la que dice, sí, sí quiero ser mamá, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Y si soy mamá, ¿lo estoy haciendo bien? Entonces, Claro. este tema es para todos. O hasta qué punto estoy Feliz con preparada. mi maternidad también. Exacto. O estoy preparada para llevar a cabo una maternidad. ¿Qué estoy dispuesta a arriesgar? Porque igual la maternidad no solo traigo a un bebé al mundo y todo se va a dar para bien. Igual muchas mujeres han tenido que sacrificar cierta parte de su vida profesional, algún desarrollo o algún tipo de sueño que en algún punto tuvieron para poder formar pues a este ser y muy aparte después el tema de la crianza y todo el tema posparto. También existen muchos tipos de aristas que de- podemos tratar exacto. dentro de este tema. Y una de las cosas que nos preguntamos y les preguntamos a ustedes, te pregunto a ti, Mariana, ¿la maternidad es una vocación o actualmente termina siendo una obligación? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Bueno, aquí vamos a dar, ojo, aquí no somos expertas. Bueno, ni yo siendo mamá puedo decir que soy experta porque en realidad yo soy solo una madre real, no soy una buena madre porque tampoco me puedo dar ese título porque yo siempre digo, cuando alguien dice, es buena mamá, ¿según quién? Exacto. ¿Según quién? O sea, ¿Dónde está el estándar? ¿dónde está el estándar? Por favor, dígamelo para leerme ese manual. Exacto. Y es verdad, muchas personas consideran que ya por ser mujeres estamos preparadas por default con un manual para ser mamás y no es así. Hay muchas mujeres que no tienen tino para tener niños y viceversa. O sea, hay mujeres que nacen con esa vocación para tener niños e incluso muchas mujeres que no pueden tener niños se ven mucho más apegadas a la idea y por eso pues pueden llegar a ser mucho mejor mamá que otras personas que son mamás. Claro, pero yo también creo que es el sistema que hace y prepara para que las niñas y las adolescentes busquen ese fin, ser mamá. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta en la crianza familiar, me incluyo porque yo también cometí ese error, es de que las niñas, por ejemplo, hablo por mí porque lo único que puedo hablar es de mi experiencia, ¿no? Así es. Bueno, en las de unas amigas también, pero sin dar nombres. Top secret. Por ejemplo, en mi casa o con mi familia, yo fui la única mujer y que por ser mujer cuidas a tus hermanitos. Y desde pequeña tú siempre tratas de corregir, cuidar y de cierta manera te endosan a ti la responsabilidad de un adulto y vas aprendiendo Claro. aquello. Como con los juegos te enseñan a cocinar y vas aprendiendo a cocinar. O te enseñan a lavar o a atender niños o eso, y te van poniendo o encasillando ya en la vocación de ser madre. De ser ama de casa y ser madre. Exacto. Sobre todo con el Chicho Velo y muchos, o sea, no nos están patrocinando desde ya, ni mucho menos. Pero si queremos. Pero, o sea, la idea del Chicho Velo romantiza la maternidad hasta cierto punto que uno piensa, ay, pero un hito. Y esa también, el un hito suele ser, por ejemplo, a mí en mi experiencia como no mamá, un hito resuena mucho en mí porque todo el mundo hasta cierto punto, por mi edad, ya asume que yo debería tener un hito. Entonces es como, un hito, por favor, un hito. Y yo sé que muchas personas no lo hacen desde
maldad o porque buscan algo más, sino que es por lo que está socialmente predeterminado para las mujeres. Y es muy fuerte porque cuando uno le dice, no, pero es que yo tengo otras ambiciones, yo quiero alcanzar algo, otro peldaño en mi vida profesional, pero te va a faltar un bebé o qué vas a hacer en tu vejez, como que los niños hasta cierto punto los ponen como una meta también, pero siento que se proyectan de cierta forma de que ellos los deberían de cuidar y demás, que me parece irresponsable de cierta forma porque uno debe de ser autosuficiente. Claro, pero mira ahí la importancia de lo que tú estás hablando, de ser autosuficiente, y aquí vamos a hablar de algo que es fundamental y base. Si nosotros no estamos preparados primero en ser adultos funcionales, ¿cómo vamos a estar preparados para luego tener una maternidad o una paternidad, también puede darse el caso, consciente? Exacto. Es difícil. Si tú como ser humano no tienes las herramientas necesarias para ser un adulto funcional, Karen, Mariana, en la actualidad, ¿tú eres una adulta funcional? No. Ya quisiera. Yo tengo 40 años y aún en 40 años no soy una adulta funcional. Estoy en el camino y cada día me esfuerzo mucho más. Pero nosotros hacemos la sociedad, nuestra sociedad ecuatoriana, hacemos las cosas al revés. Sí. ¿No? Entonces, yo todavía no soy una adulta funcional, pero ya soy mamá de 4 niños he sido mamá. Y, wow, y recién me estoy dando cuenta que no soy una adulta funcional y la chamba me ha tocado triple. Claro. ¿Por qué? Porque sobre la marcha estoy llevando vidas, y en este caso mía, de adolescentes, que es mucho más difícil, y la mía. Claro. Entonces, es trabajo doble, es Cuando trabajo llega, triple. Mamá, ayúdame con esto y tú Y no yo, sabes cómo ayudar. Espérate, que esa no me la sé. No, y aparte de eso, sino que también tú como hijo tampoco tuviste esas herramientas. Exacto. Porque en nuestros hogares, seamos realistas, en nuestros hogares no se toca hasta en la actualidad temas de en qué momento tu mamá te ha dicho, oye, no, la maternidad. Una de las cosas que se ha pasado, pero desapercibido mucho, es de que hay que instaurar el miedo de ser mamá, que puedes perder la vida. O sea, lo hemos visto como que sería como sacarse una comidita muela. No, una muela todavía te duele. No sé, como que tan fácil de sacarte una comidita de los dientes y así es tener hijos. Uh-huh. Y no, y ojo, lo habla una mamá real, ojo, no crean que ay, no, esta man está hablando porque es una mamá perfecta. No, estoy lejos de serlo, y si le preguntan a mis hijos, mucho más le van a asegurar que estoy lejos de serlo. Pero cada día hago mi chamba, cada día hago mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo anhelo en algún momento no ser una mamá perfecta, porque no lo voy a hacer nunca, pero sí ser una mamá que cumpla con encerrar o tratar todas las necesidades de mis hijos, emocionales, afectivas, económicas, de enseñanza, porque una de las cosas, ¿sabes qué? Ahora con lo que han pasado los años y he vivido la experiencia de ser mamá, yo actualmente quiero retroceder, todos queremos retroceder el tiempo, ¿no? Pero quiero retroceder el tiempo para acompañar un poco más a mis hijos, para abrazarlos un poco más de lo que antes los abracé. Ahora que, bueno, también estoy estudiando la carrera de psicología, entiendo que nosotros somos lo que somos en nuestra niñez. Nosotros en la adultez seremos lo que hemos sido, lo que fuimos en nuestra niñez, de lo que nos dieron. Exacto. Y de las carencias que también nos dan o nos hacen crecer, o como tú decías, de esos carencias o de esos trastornos que te puedan crear en la niñez, va a ser el resultado de tu adultez. Claro. Entonces, actualmente, yo como mamá me doy cuenta de que he cometido muchos errores en el rol de esta crianza, porque una cosa es la crianza y otra cosa es la educación de los hijos. A veces equivocamos o mezclamos las dos cosas. Criar no es lo mismo que educar. Criar es apoyar y estar ahí para el crecimiento individual de tu hijo. Uh-huh.
que no es una extensión de ti, simplemente es un ser individual que tiene tus genes. Pero erróneamente los padres a veces creemos que es la extensión de nosotros y que ellos tienen que hacer lo que nosotros no hicimos. O sea, o seguir lo que somos también, porque hay, no, que si yo soy abogado, tú eres abogada, que si yo soy doctora, tú tienes que seguir con la línea de ser doctora. Y le imponemos a nuestros hijos cosas que ni nosotros Cargas a veces pudimos hacer. Cargas innecesarias. Sí, prácticamente ya has topado casi todo el tema sobre cómo cómo nosotros desde cierta forma venimos arrastrando muchas de las cosas que se nos han impuesto porque la sociedad lo ha querido, porque igual nosotros estamos puestos para seguir aprendiendo, ¿no? Y lo que me gusta y quiero recalcar de esta generación es que es mucho más abierta con estos temas y que ya se cuestiona pero ¿y por qué quiero ser mamá? Ya no es como de, hay que ser mamá, sino ¿y por qué quiero ser mamá? ¿Y qué tan bueno es ser mamá? Porque, ¿quiero ser mamá? Exacto, porque, digamos, la maternidad puede ser muy bonito, pero maternar es otra cosa. Entonces, hay que separar el tema de la maternidad y maternar. Maternar es un trabajo de 24/7 y nunca se acaba. Entonces, tú empiezas y de ahí Dios te bendiga y camino y largo. Entonces, eso es lo que muchas personas no se cuestionan al momento de tener niños y pasa esto que ya llegan sus hijos llegan a cierta edad y se preguntan, pero ¿por qué lo tuve ahora? Pude haberme esperado un par de años más o pude haber hecho esto. Y entonces pasa lo que pasa en tu caso, debí abrazar más a mis hijos, pero con el tiempo tú ya aprendes eso y si tienes la oportunidad rectificas y ya, bueno, ok, puedo hacer esto o puedo enmendar esto. Claro que hay veces que por malas cosas de la vida o porque uno también, como tú dices, arrastra muchas cosas de su niñez, llega un punto en el que se rompe de cierta forma esta relación madre-hijos o padre-hijos puede ser, pero estamos hablando de mamás, madre-hijos. Y sí hay casos que dicen, es que mi mamá era una bruja, es que mi mamá es... Los míos dicen eso. Entonces, pero muchas veces, cuando ya creces te das cuenta que no, que tu papá o tu mamá era un niño herido que tú no pudiste ver porque eras otro niño y está bien, pero igual como personas deberíamos reconocer, ¿sabes qué? Sí, erré hijo contigo, yo qué sé, y podemos avanzar juntos, ¿no? Parte de la maternidad considero que es un constante aprendizaje en el viaje y hasta que uno muere, porque uno deja de ser mamá solo cuando muere. Mira, tanto te tocan, a ti como madre te tocan los hijos que necesitas tener para el aprendizaje que tú debes de tener en la vida y como madre, y a tus hijos le tocan los padres que ellos necesitan tener para ese aprendizaje de vida que ellos necesitan, valga la redundancia, adquirir para herramientas para mañana más tarde con el entorno que ellos se desenvuelvan o se rodeen. Pero también hay una cosa también importante que viene con la maternidad, que por favor no la romanticemos más, dejemos de romantizarla, es que las madres siempre vamos a sentir culpa. Si tú le preguntas a tu mamá, las mamás de antes no lo hablan y no admiten millón cosas. Ya las mamás como de mi generación y para abajo, vamos a admitir, oye, todo el tiempo, toda decisión que uno tome, siempre uno se la cuestiona y se siente con culpa. Lo bañé muy tarde, es que lo bañé muy temprano, se resfrió por mi culpa, no lo saco a pasear mucho, paso mucho tiempo trabajando, quisiera pasar más tiempo con mi hijo. O sea, siempre estás en continuo cuestionamiento y en continua echándote la culpa de todo. Y también eso pasa porque los hombres no alivian ese peso, una. Y dos, también te hacen creer que es tu culpa. Si algo pasa mal con los chicos, es tu culpa. Si algo está bien, es que yo lo hice. Es que yo los prometo. Porque la gran mayoría de los hombres son así, pues, de llevarse ellos los créditos de muchas cosas que no hacen. Hay unos que sí, que hay que sacárseles el sombrero. No hay que decir lo contrario, de todo da la viña del Señor. Pero la gran mayoría de los varones
van a decir, estas vinieron a hacernos pedazos a nosotros, pero ya van a tener su momento para cuando hablemos de la paternidad. Hoy Claro. estamos hablando de la romantización de la maternidad. Así que por ahí tenemos mucho, mucho, mucho que hablar. También es importante el que no esperes la validación de los otros. ¿A qué me refiero con la validación de los otros? No me hablo solo con la validación de la sociedad, como actualmente las redes sociales nos están haciendo el pantallazo de las vidas perfectas. Claro. Entonces tú te crees, tú consumes eso y tú te crees que el niño todo el día está feliz, que la madre todo el día está arreglada, maquilladita y ni sé qué. Y tú no sabes ni el caos que vive esa familia. Entonces nos están vendiendo una imagen que no es la real. Y tú te comienzas a creer de que mi vida es un infierno, yo tengo la peor niñez del mundo, yo tengo la peor adolescencia del mundo, porque yo veo a Julanita que su mamá la lleva a Disney. Tú no sabes que esa mujer quizás está endeudada. No tiene Claro. ni cómo pagar el viaje a Disney, pero le dio el gusto del viaje a Disney. Y tú te comienzas a comparar Claro. con la crianza que otro niño tiene versus la crianza que tú le estás dando a tus hijos. Así es. Y no es lo correcto. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que puedes con las herramientas que Exacto. tienes. Exacto. También pasa, por ejemplo, con las madres, no solo con las madres primerizas, sino ya este concepto viene con, incluso entre mamás, es como de, ay, pero yo le di leche de fórmula, ¿por qué le estás dando lactancia? O sea, ese comparar incluso de cómo tú crías, también es un acto de... Es que hay un cuestionamiento continuo. ¿Vas a ser mamá? Sí, no. ¿Cuándo vas a ser mamá? Ah, ¿y vas a dar de lactar? Ah, no vas a dar de lactar. ¿Y cuánto tiempo le vas a dar de lactar? O sea, siempre quieren cuestionar. Por eso te digo, todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva y la decisión de maternar o no maternar en una mujer por la sociedad, porque vivimos en una sociedad de patriarcado, siempre es cuestionada. La mujer todavía estamos en el camino de querer empoderarnos, de verdad. Es mi decisión y punto. Exacto. Cuando un papá dice no quiero tener hijos, ¿quién se lo cuestiona? Nada. Nadie. Está bien, oye. Es más, se miran como el reflejo y del ejemplo de yo quisiera ser como ese hombre sin hijos, sin responsabilidades, sin Exacto. esto, como el gran logro alcanzar. Y cuando una mujer es así, no es el gran logro. Me ha pasado. Es la vergüenza. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué queremos hacer el rompecabezas, armar el rompecabezas al revés? Sí, sí. Si las piezas están perfectas para ser armadas así, la sociedad quiere que la armes así. No, pero yo no quiero ese rompecabezas armado así. Exacto. No, incluso sí, o sea, el tema de que a los hombres se los idealiza si no tienen su vida familiar y a las mujeres sí o sí tienes que tener tu vida familiar es un tema muy pesado. Me pasa como experiencia personal. O sea, de cierta forma... Cuéntanos. Cuéntanos. Queremos saberlo. De cierta forma, al principio sentía esto de, ok, te voy a explicar el porqué y daba todos los motivos. Ay, qué cansado. Que de verdad, sí, o sea, Agotador. pasaron años y los que dije, ¿sabes qué? Esto es agotador. ¿Por qué no quieres tener hijos? No, porque quiero ser egoísta con mi tiempo y con el tiempo de mi esposo y quiero disfrutarlo a él y disfrutarme yo, fin. Y eso, y ahí se acabó. Pero es que la gente quiere hurgar más allá y eso también, o sea, de hasta cierto punto cansa. Sé de personas que incluso tienden a decir cosas que, bueno, si te vas a incomodar, si me incomodas, te voy a incomodar yo también. Y es como de, no, es que yo no puedo tener niños. Y se acaba la discusión. O sea, es que esperan que tú le des una respuesta fatalista porque el tener niños tiene que ser precioso. Y Pero ¿sabes qué? Yo pruebo eso de que si me incomodas, nos incomodamos todos. Yo actualmente estoy pro de eso porque, por ejemplo, en el tema de discapacidad, cuando la gente quiere jugar, y nos vamos a cambiar un poquito el tema, pero es importante el ejemplo, la gente quiere jugar al médico especialista evaluador en discapacidades y no y dice, como te ven completo, dice la gente, ¿no? Sin ninguna mutilación, te dicen, ¿y cuál es su discapacidad? Yo lo veo bien, yo lo veo completo. Y mucha gente, yo conozco en el entorno, que dice, mi discapacidad es esquizofrénica. Y no te vuelven a molestar más.
soy esquizofrénica, porque dice, uy, esta loca me va a caer encima. Y ya no te molestan más, porque la gente, yo sí estoy pro de que si nos incomodamos, si me incomodas, nos incomodamos todos. Sí, porque no, ya hay que parar, o sea, hay que aprender a poner límites porque la gente se cree, yo siempre digo, si tú estás tan ocupada en el proceso personal de tu vida, ya sea como individuo, como mamá, como papá, como profesional, como sea, si tú de verdad estás comprometido y enfocado, tú no tienes tiempo de mirar del de al lado si está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal. Eso quiere decir que tienes mucho tiempo desocupado como para estar pendiente si el otro tiene hijos, no tiene hijos, cuándo tiene hijos, cuándo no tiene hijos. Pero por el amor a Cristo, vaya a ver en su casa qué le hace falta por hacer. Sí. Que si rebuscamos, todos vamos a encontrar muchas cosas que hacer. Así es. Entonces, ¿por qué queremos siempre estar señalando la vida de los demás? Y mucha gente cuando te señala tu vida o te hace la famosa crítica constructiva, es cuando en realidad se está proyectando en ti o ve en ti cosas que tú haces que ella no puede hacer. Como por ejemplo, me pongo de ejemplo. Yo he escuchado, bueno, yo tengo crianza compartida con mis hijos, con el papá de mis hijos. Están conmigo, están con él, y estamos continuamente en su educación, en su proceso de crianza y todo. Y muchos ven como wow, ¿y por qué no viven contigo tus hijos de forma perenne? ¿Por qué no? Porque tiene papá y tiene mamá. Claro. O sea, dos individuos lo hicieron. Uh-huh. Pero como socialmente hemos normalizado que la crianza de los niños solo le corresponde a la mamá, cuando existen este tipo de crianzas como la que yo llevo con mis hijos, es ¿cómo? No, eso está raro. No está como la ficha del rompecabezas, no, pues entonces tú no eres de este planeta. Pero en realidad es porque yo veo que anhelan esa individualidad que yo sí tengo en el tiempo de cuando yo no estoy con mis hijos. Claro. O sea, esa individualidad de yo puedo tomarme una siesta, o esa individualidad de yo puedo salir, esa individualidad de yo puedo seguir preparándome. O sea, y no necesariamente tienes que tener la crianza como la que yo tengo, porque puedes tener una crianza conjunta, o sea, que vivas en el mismo techo, en el mismo hogar con el padre de tus hijos y tus hijos, y no quiere decir que por eso tú no puedas seguir estudiando, claro, recrearte, etcétera, etcétera. Es que ahí va un facto. Por favor, lánzalo. El hecho de que seas mamá no te quita el ser mujer. Y lastimosamente la sociedad, ya con que eres mamá, ya dejaste de ser mujer, ya no sientes, ya no vives, ya no tienes sueños, ya no, o sea, todo debe girar para tu hijo. En torno a tus hijos. Que no, o sea, no se sale mucho de la realidad porque los niños son una gran responsabilidad, pero eso tampoco te va a impedir a ti. Sabes que, mira, hoy estuve en la mañana con los niños, mis amigas me escribieron, quiero salir, vamos a ir a un helado, al cine, yo qué sé, o nos vamos una noche de chicas, cuídalos. Ya que exista esa complicidad de no solo maternar sola, sino maternar, copaternar. Ya te da ese alivio que desde cierto punto en la sociedad no se ve, porque todo el mundo delega que la mujer sí o sí tiene que pasar, como dices tú, con sus hijos como gallina, con sus pollitos bajo la falda. Mira que, como tú dices, tus hijos como gallina, yo recuerdo la frase de mi abuelita, que en paz descanse, que ella decía, vaca parida no pasta lejos. Mira cómo te iba infundiendo ahí de que si tú eres mamá, no te puedes ir lejos, no tienes que estar pendiente de tu cría. O sea, es tu responsabilidad y sí, es mi responsabilidad, pero también soy un ser humano que me aflijo, que siento que tengo días tristes, que tengo días que yo no me soporto. Yo no me soporto a veces. ¿Cómo puedes decirme que soporte a mi hijo? Ah, es porque salió de ti. Es que tiene que estar inherente a ti porque el amor debe... No es así. No es así. Que nos quieren hacer creer que esa es la fórmula y no es la correcta. Exacto. No está bien. Y tú hablabas y tocabas el tema hace rato y se escapó de la depresión postparto. Sí. Oye, yo conozco muchas mujeres, muchas amigas, incluso que en su momento ellas decidieron no ser mamá. Incluso una de ellas fue invitada en el vuelo de las brujas de la anterior
del 1.0. Del 1.0. Fue invitada y ella dijo, yo no quiero ser mamá. Y fue invitada de eso, de las mamás que no quieren ser mamás. Madres que no quieren ser madres. Y tratábamos el tema muy a fondo y ¡pum! Después de haber tomado la decisión de no ser mamá, queda embarazada. Y tú no sabes lo difícil que ha sido para ella cambiarse ese chip Claro. que se dijo durante 30 y pico de años de yo no quiero tener mamá, yo no quiero ser mamá, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener esa responsabilidad. Qué difícil es, no puedo ni con mis animales y que ni sé qué y que no sé cuánto. Ahora cambiarse el chip de tengo que madrugar, tengo que pasar insomnio, pero a la vez tengo que trabajar, pero a la vez tengo que ser mujer, pero a la vez, qué difícil es para Claro. ella. Y hay algunas de ellas que están viviendo en una depresión postparto difícil. Y como también como sociedad no nos damos cuenta de la depresión que están Claro. teniendo estas mujeres Es que se primerizas. supone que con tener un hijo tú deberías ser feliz. Nacerte el amor, sobreabundarte Exacto. la felicidad y no es así. Lo primero que te sobreabunda son los miedos. Y los dolores. Parte de lo que tú comentabas anteriormente es de el trabajo, no solo el trabajo físico que requiere ser, o sea, a las mamás se les exige que después de haber parido, sea por cirugía, por cesárea o parto normal, al 2 segundos tú ya estés amamantando y el cuerpo, o sea, ni siquiera se reconstruye al momento. Tú necesitas un mes para Oye, volver me a andar acabas bien. de desbloquear un trauma No, es que con lo que acabas de decir. y forma parte de muchas chicas que ya después del mes o 2 meses que dan a luz, se ven al espejo y dicen, pero es que yo no soy ella. O sea, mi cuerpo no era así, yo no era así, esto me costó. Estás hablando de mí, has ido a escuchar mis terapias con mi terapeuta. Entonces les cuesta readaptarse y esa parte de lo que muere contigo al momento que nace tu hijo, nadie le habla. O sea, ese duelo que lleva la mujer junto con su maternidad es muy difícil de hablarlo porque se supone que debes estar feliz. Y eso es lo que yo me refiero con romantizar y satanizar al mismo tiempo. No estamos buscando que veas la maternidad como algo lo peor del mundo. Y que no seas mamá, Y que no porque seas si tú mamá, tienes ese la amor, esa vocación. vocación, porque es una vocación, para mí es una vocación. Yo me di cuenta tarde que yo no tenía esa vocación, pero ya estamos ahí en la chamba y hay que meterle las Exacto. mejores ganas, ¿no? Pero te estamos diciendo que, ok, esto va a ser difícil y tienes que tener toda la información y la que es, porque muchas veces las mamás suelen omitirnos estas cosas o como dices tú, se me bloqueó el recuerdo, yo ya no me acordaba de eso. Claro, pero una persona que viene de la nada, una madre primeriza, se va a acordar y dice, pero ¿por qué nadie me comentó? ¿Por qué nadie me dijo? Entonces, Oye, yo, amigas, antes de ir a mi trauma, que me desbloqueaste, de regreso. yo, amigas, yo les he dicho, ¿y qué tal la maternidad? La agobiante, cansada. O sea, yo no he escuchado hasta ahora las madres actuales que dicen, uy, fantástica, feliz, mira que yo... No, no es así. Y también los hijos nos hacen sentir culpables porque siempre están, y obviamente también tiene que ver mucho con la influencia que tienen del entorno, de cómo ellos creen que es la maternidad, pues, Claro. ¿no? Y ellos juzgan bajo su estatus que es de ser niño. Y Claro. porque nosotros también en algún momento como hijas lo hicimos de juzgar a nuestras madres apresuradamente, decir, pero ¿por qué tú no tienes más tiempo conmigo? ¿Pero por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Y ahora que soy adulta, yo digo, ay, mi mamá, Diosito, cómo la sufrió, cómo la aguantó, cómo quisiera haber hecho yo más como hija. Como hija por ella. De verdad que sí, de verdad que sí. Incluso en algún momento yo le envié un párrafo y le dije, mamá, yo hubiese querido ser de esos que tú te encuentras en internet, de haber querido ser tu madre para abrazarte, para consentirte, para mimarte. Porque, por ejemplo, mi madre, que yo no tengo reparo de decirlo y siempre lo digo porque hay que hablarlo. Esos son temas que se deben hablar. Mi mamá no fue criada con mucho afecto constante y físico, ni emocional ni físico. Y fue difícil luego darle eso a sus hijos. Fue algo muy que difícil. No tuvo. Pero ella tuvo sus maneras de demostrarnos ese amor. Quizás no con un abrazo, con una palabra y con esto, porque no lo tuvo, fue su carencia.
pero nos demostraba de otras maneras, o yo aprendí a ver esas otras maneras de ella demostrarme su afecto. Y vamos a retroceder a mi trauma para no dejarlos ahí con la intriga. Tú dijiste tú dijiste que lo difícil que es las responsabilidades luego que eres mamá. Ajá. Mira, yo fui mamá muy jovencita, muy, muy, muy jovencita. Y en mi época, que te digo, mi trauma, no era solo amamantar, eran estas creencias que vienen ya de generación en generación, que por ejemplo, no se usaba desechable cuando yo tuve mi primer hijo. Claro. Se le ponía pañales de tela, y los pañales de tela se lavaban a mano, pero no a los 40 días bajo el toldo, que no sé qué. No, a los 2, 3 días, mijita, usted ya está lista para. ¿Pero por qué? Pero no es porque tu madre tampoco quiere ser mala, sino porque así ella lo aprendió y quiere usar la misma fórmula creyendo que va a funcionar. Cuando en realidad ella debe ser consciente que ni a ella le funcionó, ni a su mamá, ni nada. Simplemente se repitió el patrón porque fue más fácil. Claro. No había que hacerle mucha chamba. Y que al final los hijos te entienden, pero no debería ser así. Por ejemplo, yo en la actualidad, y para mí no es una carga la maternidad, no es un peso, pero no es solo amor. Es mucho chamba, mucho insomnio, es muchos miedos, muchas culpas, mucho pelearte con tus propios hijos, incluso de cómo te ven. Claro. Porque no puedes ser mamá perfecta. Ellos quieren que seas una mamá perfecta, pero es difícil serlo. No hay perfecta. No existe la mamá perfecta. Que te quieran vender que una mujer es una mamá perfecta es distinto. Exacto. Pero no existe. Que todas hacemos nuestro mejor trabajo cuando somos mamá, todas. Todas, porque a nadie hay que juzgarle su proceso, como siempre digo, de crianza de los hijos y la circunstancia en que los cría, porque para uno le puede parecer fantástico que a una mamá la críe, que a un hijo, perdón, lo críe sin leche materna. Pero tú no sabes si esa mamá tiene una enfermedad autoinmune y no le puede dar de lactar. Claro. Pero tú simplemente juzgas la acción, pero no sabes la consecuencia o el porqué de esa acción. Entonces, como sociedad, hemos estado mal acostumbrados al prejuzgamiento inmediato. Que eso es lo que debemos de romper, comenzar a grietar para que por esas grietas se empiece a separar los caminos. Sí. Yo creo que eso es lo que más tenemos que, más que empezar de, a los niños hay que enseñarle que el ovario, el espermatozoide, que el óvulo, que el pene. No, hay que enseñarle estos temas. Claro. Porque ya ahorita está restringido bastante el tema, creo, en los sistemas educativos de hablar sobre sexualidad. Ok, no le hables de sexualidad, pero habla de estos temas. Crea debate sobre estos temas. Claro. Para ver cuál es el punto de vista. Envíenlos a investigar, no le endosen lo que tú piensas. Lo que tú piensas o por lo que por generaciones en generación te hicieron creer que es lo correcto. Porque no es así. Entonces son cosas que debemos hablarla y tratarla. Entonces yo sí en ese momento, puchica, con 2 días de parida, lavar pañales, atender a un bebé, estar todos los días sin dormir, difícil. Y mira que de la maternidad, de la depresión postparto, hay un tema también que va ligado a ese, que es importante hablarlo, pero no te lo hablan, que es perder un hijo. Sí. El proceso de una mamá primeriza, ser mamá, y luego perder a un hijo, o sea, nadie te prepara para eso. Y eso es uno de los temas que se debe hablar porque junto a la vida está la muerte. Siempre va inherente a eso, la vida va inherente a la muerte. Ya sea que tú vayas a dar vida como mamá, que te puedes morir, o ya sea que tu hijo vaya a nacer y no nació y murió, o que lo concebiste, pero luego muere. Y todo ese proceso que tú tienes que llevar de sanar, y si en tu casa no tuviste las herramientas, no te lo enseñaron, fuiste muy joven, no supiste cómo sobrellevarlo, y luego tienes otro bebé, pero tampoco aprendiste al inicio. ¡Qué caos! Claro. Sobre todo en esto sí rescato lo que actualmente veo es que entre mujeres se crean estas tribus
que no necesariamente todas están maternando o todas ya han formado, han tenido niños, sino que ven a una amiga, una prima, una hermana que ha tenido un niño y, ok, corren a ayudarla porque anteriormente no, si tú tuviste hijo, tienes que hacerte cargo. ¿Para qué querías muchacho? Ahí está, levántate. O sea, se recriminaba la maternidad como de, estos son los resultados de tus acciones. Ahora es como de, ok, necesitas ayuda, ¿en qué te podemos ayudar? Y creo que eso es lo que, como te digo, las generaciones actuales están abogando más por el tema de ayudarnos y ayudar a las mamás nuevas, las mamás primerizas. Y no solo eso, sino que dan este nuevo aire de, ¿sabes qué? Podemos reestructurar los constructos sociales que están perennes en nuestro pasado y que nos han llevado a tanto dolor a las madres, de cierto punto, e incluso hasta rechazo, de cierto punto, de la idea de ser mamás o de satanizar la idea de ser mamá. Entonces creo que sí sería importante recalcar la importancia del acompañamiento a una mamá en todos, no solo en los primeros días, sino ya en el desarrollo de la criatura. Puede ser por papá o por familia, porque la familia también juega un papel muy importante en cómo forman a una criatura. Pero también esto viene ligado de que empecemos las mamás, y sobre todo las mamás primerizas, porque ya las que ya tenemos añitos en esto, ya como que ya se acomoda el hueso. El cuerito se ha hecho grueso, ¿no? Pero sí las mamitas primerizas que aprendan a responder con honestidad, no con este trillado, ¿cómo estás? Bien, para no dar todo esto que dice que, ojo, hay personas, hay que darle la respuesta honesta. Hay otras personas que no pierdan el tiempo porque te van a dejar colgada ahí con la emoción, con la frustración, con lo que tengas encima que tú quieras exteriorizar. Exacto. No a todo el mundo se le puede hacer eso, pero sí a tu círculo de confianza, que tú sepas, era tu tribu. Sí a tu tribu de decirle, ¿sabes qué? Estoy agotada. Me vendría bien, y ahí se la lanza, me vendría bien 2 horitas sin mi hijo, sin mi bebé. Me vendría bien. Y mira que, como yo te digo, es que la maternidad va ligada también de la culpa. Porque si tú le escuchas a un sinnúmero de mujeres, la gran mayoría de las mujeres te dicen, ya no quiero, quisiera descansar de mi hijo. Y luego se los llevan por algo. Se los llevan, le ayudan. Extraño a mis hijos. Es que no puedo estar sin ellos, sin ese caos, sin esto. No es que no puedas estar, sino que te instauran tanto en el chip, en esa memoria del subconsciente, de que la maternidad es ligada de que tú no te puedes separar nunca de tu hijo, que te hace sentir culpable cuando tú tienes un tiempito para ti. Exacto. Y no debe ser así, no debe ser lo correcto, y eso es lo que yo te digo, que tenemos que como sociedad empezar a agrietar y partir esos constructos y crear unos nuevos. Exacto. Deformar eso que se formó por el patriarcado, deformarlo, darle como siempre dice mi terapeuta, porque obviamente yo soy de esta nueva generación que va a terapia, no ha hecho mucho efecto, pero ahí vamos. No, mentira, hace efecto, pero hay que buscar terapia. Todos los seres humanos en la vida necesitamos de terapia. Ojo. Aquí no estamos hablando de que vaya el psicólogo. No, usted puede buscar la terapia que a usted le convenga, que a usted le haga bien, que a su bolsillo le haga bien, que a su corazón, a su vida, a su alma, a su mente le haga bien. Puede ser con tutoriales, puede ser con podcasts como estos, que hablen de los temas que a usted necesita en su vida aprender y sobre todo abrir conciencia. Mira que te voy a hablar desde una perspectiva muy, muy, muy personal. Yo recién abrí conciencia hace unas semanitas atrás. Tengo 40 años. Y hace unas semanitas atrás me giró la piedra por completo en muchos aspectos de mi vida. En muchos aspectos. Y la gente puede decir, es porque llegó a la crisis de los 40. No, es porque vengo haciendo una chamba desde hace muchos años atrás de un aprendizaje, de una sanación de heridas de mi infancia, de una sanación de heridas propias que me causé yo en su momento, de heridas de pareja,
que he venido haciendo mi chamba, que eso me abrió conciencia de muchas cosas, de muchos aspectos, que dije, aguanta, ya no estoy para perder el tiempo. Una, porque cada día estoy más cansada. Otra, porque estoy teniendo las herramientas necesarias que en ese momento no las tuve. Exacto. Y que ahora yo estoy con el privilegio de decir, wow, cómo quisiera tener todas estas herramientas, todo este proceso terapéutico que en la actualidad tengo con 40 años a mis 20. Claro. Porque te aseguro Me hubiera aliviado muchas decisiones, malas decisiones y dolores. muchas decisiones apresuradas para mis tiempos que sí las tomé, muchas decisiones incorrectas, muchas decisiones inapropiadas también, y otras también decisiones correctas, porque no todo ha sido desacierto, ha habido muchos aciertos en mi vida. Puedo decir que aunque no estuve preparada para la maternidad, hasta el día de hoy sigo sin estar preparada. No me ha Pero ido mal. No me ha ido mal y tampoco es una cosa que yo pueda decir, ojo, tampoco le estoy diciendo, ay, pero mira, si Azulita pudo a los 40, yo puedo. también No, puedo. así no es. Ya dejemos de hacer las cosas de atrás para adelante. Ya la sociedad ya no soporta más eso. Exacto. Ya no soportamos tanto eso. Por eso hay tantos hogares disfuncionales, por eso hay tantas cosas que actualmente vemos, porque ya la sociedad ya no está soportando. Y repetir patrones. Y tanto repetir patrones ha creado muchos adultos heridos que hieren a personas que a lo mejor no pasaron por ese trauma o tuvieron una infancia muy, muy bien desarrollada, unos padres presentes y demás, pero, oh sorpresa, se toparon con un adulto que, pues, de cierta forma fue dañado en su niñez y terminó repercutiendo en la vida de esta persona. Entonces, mucho más allá de pensar de quiero ser mamá o estoy lista para ser mamá, es como, ¿de verdad tengo las herramientas aparte para ser mamá? ¿O yo podré formar bien a un ser humano mentalmente, psicológicamente? ¿No proyectaré mis miedos? Y yo creo que eso de proyectar los miedos también les pasa a los varones, porque incluso un caso muy cercano, esta persona me comentó, ¿sabes qué? Con mi papá viví esto, y no quiero que mi hijo pase lo mismo, pero ya lo habló de una necesidad cuando ya estaba el niño. O sea, es como de todo esto debimos haberlo trabajado mucho antes porque así tú ya tienes la perspectiva completa de cómo sería ese niño y qué es lo que tú deseas para ese niño, porque muy aparte, al ser ya un ser independiente, él va a tener sus propias decisiones y te va a calar muchas veces lo que tus hijos decidan, porque no va a ser lo que tú quieres, como tú decías, se impone que estudies esto, o en otras cosas de la vida, ¿sabes qué? O venga un hijo y te dice, ¿sabes qué? Quiero ser mochilero, y tú, pero ¿y de qué vas a vivir? ¿No? O sea, mira que tú estás hablando de temas muy light. No hablemos de esos temas light, hablemos de los temas que le gusta a la gente, los controversiales, que tu hijo te venga a decir, tengo una preferencia sexual distinta a la que tú quieres endosarle, que quiere hacer. Entonces es Diosito, o sea, tú no sabes el trabajo, para Dios eso. mío, que le va a tocar a ese padre, como tú dices, de ese cercano. Mira, darse cuenta cuando ya fue papá, que eso nos pasa a todos los padres. O sea, quisiera no meterlos a todos en el saco, pero en realidad seamos realistas, a todos nos pasa de que luego, sobre la marcha nos demos cuenta, ay, yo no estaba listo para esto, ¿para qué me metí? Pero como dicen por ahí, te metiste de soldado y tienes que aprender, pues te toca. Pero él entró en conciencia y dijo, oye, tengo carencias, me gustaría que sea así y tengo que mejorarlas. Claro. Pero hay muchos que no. Claro. Simplemente, a ver, Pero aquí hay una receta, ¿verdad? Que usó mi abuelita, que me usó mi papá. Préstame esa receta, aplícala. Y no solo eso, o sea, muchas veces no solo es entrar en conciencia, es qué hago después de entrar en conciencia, porque hay personas de que, ok, estoy mal en esto es lo que me está haciendo no avanzar o detonar aquello, y se quedan ahí. O sea, es como y de verdad estás trabajando para mejorar esta situación. Entonces, todo eso, mire, como dicen por ahí, los niños son esponjas, y es verdad. O sea, todo lo que los niños, muy, muy allá de lo que tú le digas, lo que tú haces, esos son. Entonces,
mucho puede haber en tu dialecto, pero si tus actos no van acorde de, el niño va a ser más, o sea, para él va a ser más visible lo que tú hagas que lo que tú dices. Porque tú le puedes decir, mañana vamos al parque, y si mañana no vas al parque, entonces él no va a pensar en el parque, sino en que tú le mentiste que ibas al parque con él. Entonces, para todo eso Y tienes ahí que estar vienen las heridas de la infancia. y ahí vienen las heridas de la infancia. Que ojo, todos, y en algún momento vamos a tocar ese tema también aquí en el Bolito de las Brujas, de que todos tenemos heridas en la infancia, todos, y todos vamos a tener heridas en la infancia. No que los padres tienen el propósito de crearnos heridas, pero por las circunstancias de la Por el vida misma, desconocimiento también. por el desconocimiento, la ignorancia y todo esto, por no tener herramientas emocionales, de conocimientos, económicas, terminan creándote estas heridas de infancia y que en algún momento la vamos a topar en el vuelito porque es importante también hablar de esto. Pero hay otra cosa que se me fue. Oye, ya las neuronas ya no están como antes. Pero es importante tratar todos estos temas. Yo considero que uno como mujer debería plantearse, sobre todo antes de no solo antes de tener una relación, sino que antes de formarse en una vida reproductiva, sino que, como tú dices, el tabú, el no hablar de esto, porque quieras o no, el tener relaciones o contemplar una vida sexual activa de cierta forma va a terminar en que algún punto o quedas embarazada o hay probabilidades de. Entonces, el ya tener todas estas herramientas a la mano va a evitar que de cierta forma tú te sientas engañada por una percepción de la maternidad que tuviste. Entonces, todo esto es un trabajo conjunto, no solo de la sociedad, teoría no es igual que la práctica. Sí, la teoría no es igual que la práctica, pero igual también considero que también deberíamos hablar por las personas que sí desean ser mamás y que de cierta forma han hecho y yo las aplaudo. Su planificación. Y yo las aplaudo. O sea, las Luchonas. aplaudo bien. O sea, las aplaudo bien porque hay mamitas que dijeron no ser mamá nunca, y luego deciden, ¿sabes qué? Voy a ser mamá. Y lo hacen muy bien. Y hay otras que, churos, decidí ser mamá por presión social, porque ya me tocaba, porque no me... Oye, hay personas que dicen, y no vas a tener hijos, ¿y quién te va a cuidar en la vejez? Mira qué cruel es eso de pensar de que la procreación de traer hijos es para que te cuiden en la vejez. Exacto. Tú no sabes cuánta chamba estoy haciendo yo en terapia, que actualmente así, mi trabajo continuo, aparte de mejorar en muchos aspectos y aristas de mi vida, es de cómo tener la individualidad económica, la fuerza emocional y mental para mañana yo no ser peso y carga de ninguno de mis hijos. Exacto. Perdóneme, no acepto, diría Moraes, no acepto, pero yo quiero envejecer sola. Exacto. Yo no quiero que mis hijos estén preocupados de que quiero dejar a ella, ay, pero mi mami. Ay, pero no, o sea, si hay una complicación conmigo, espero yo tener para una enfermera y que venga a atenderme en los días. Yo no quiero ser carga para nadie, porque yo no los traje a mis hijos con ese propósito. Y actualmente cada día me doy cuenta que el propósito es otro y que he fallado mucho en ese propósito, pero que cada día, como te digo, sigo pasito a pasito Estamos en el trabajo. para hacer el trabajo correspondiente, porque he entendido que yo no tengo que endosarles a mis hijos que hagan lo que yo quiero. Yo simplemente acompaño, soy el acompañamiento de las decisiones como ser individual, obviamente cuando sea adulto, porque mientras sea un adolescente, un joven o que esté bajo mi tutela, es mi responsabilidad las decisiones orientadas que te pueda ayudar a tomar. Exacto. Pero luego después es simplemente, mira, yo tengo una hija de 20 años, bueno, tengo muchos hijos, pero una de ellas tiene 20 años y tú no sabes cómo había churos, no era lo que yo quería para ti. Y luego ella misma me enseñó, ella es mi aprendizaje diario, todos mis hijos son aprendizajes diarios en muchas facetas de ellos. De mamá, es que yo no voy a hacer lo que tú quieras. Yo voy a hacer lo que a mí me hace feliz. Exacto. Lo que yo quiera decidir. Y aunque esas decisiones que ella toma
no son lo que uno, cuando es niño, uno dice, yo quisiera que tú seas médico, yo quisiera que tú seas astronauta, no sé, me invento ahí cualquier cosa. Pero uno siempre, ya cuando tiene el niño, uno comienza a llevar por ese camino, ¿no? Porque es como te decía, la recetita, la fórmula que aquí estuvo y tú la vas aplicando porque por ahí. Pero esa receta debe ser pulida. Claro. Hay ingredientes que deben ser sacados, hay otros que deben ser agregados y hay otros que nunca debieron estar. Entonces, eso esa fórmula hay que todos los días revisarla y ver qué funciona y qué no funciona, porque la misma fórmula no funciona de paso para todos. Claro, cada niño es diferente. Cada niño es diferente. Y que en ese cada niño es diferente. ¿Has escuchado la frase ay, yo todos mis niños los amo iguales? Sí, es mentira. Como hija confirmo, es mentira. O sea, no es que es mentira. Te voy a desasnar. Las madres apoyan al más pendejo. También, no. Confirmo, no, mentira. Ay, mira, te voy a compartir algo que yo he aprendido. Es que la crianza y la educación de los hijos no son iguales. Porque la circunstancia que viene cada hijo y los procesos que tú tienes como mujer y como madre son distintos en cada etapa de ellos. Yeah. ¿Ya? Y por eso es que tú ves o los hijos ven ese desfase, esa diferencia. Porque, por ejemplo, hablo desde mi experiencia como madre, ¿no? A la mayor, tú vienes con todos esos miedos, con todas esas luchas, y vienes con esa receta que te dan, no que te la dan, porque a mí mi mamá no me la dio, no me dijo, a ver, tome, esta es la que yo usé para usted y mire ahí, no te has muerto. No, así tampoco me dijo. Pero uno de FAO, uno dice, ya, aquí, por aquí. Yo me acuerdo que dice que por aquí es el camino. Y uno va cogiendo ese camino. Pero una es de que solo tienes la responsabilidad de ese ser. Número uno, solo de ese ser. Entonces, toda tu atención está en solo ese ser, ese individuo, ese ser humano. A eso me refiero, no despectivamente, porque mañana nos funan a decir, mira cómo le dijo. No, de ese ser humano, y tú tienes todo el tiempo ahí. Y como tienes estos miedos y todos, tú dices, es que no quiero esto, y lo corriges de más, y estás sobre... Y obviamente tienes tus miedos, que como te digo, vienen inherente a la maternidad, es que si mañana falto, le voy a dejar todo este conocimiento, todo esto que tengo a ese mayor, por si acaso algo. Eso es una. Viene el segundo, tú ya no tienes tiempo para uno, tienes que dividirte en dos. Y viene el segundo, y con que ya viene el segundo, porque por general siempre te dicen que el sándwich es el más olvidadito, pero no es porque es el más olvidadito o como tú como madre quieres que sea el más olvidadito, sino que ya la economía no alcanza. Y ya mamá ya no está solo en casa, ya tiene que buscar un trabajo extra. Claro. O en mi caso, los dos tenemos trabajo, pero hay familias de que no tiene trabajo, el marido nunca encuentra y tiene que la mujer salir a trabajar. Exacto. Porque los niños no se mueren de hambre. O tienen papás que fácilmente se lavan las manos como paso de pilates y le da igual. Y la mamá es la que tiene que asumir todas las necesidades económicas, emocionales y de vida del niño. Sí. Entonces, ya te tienes que compartir entre un trabajo, entre dos niños y entre tus emociones, que si ya estás en una separación, que si ya estás viviendo el duelo de tu esposo se murió, o de cualquiera de estas circunstancias que pueden pasar en la vida. O madre soltera casada, o los títulos que ustedes les quieran dar, pues, ¿no? Entonces, ya chuta, ¿cómo me divido? Ya hay 4, 5, 6 cosas más que hacer. Y luego viene el tercero o la tercera, y ya, pues, tú dices, que la mayor haga el trabajo. Para algo le enseñé todo. Y no es que, ojo, no es que uno como madre dice, porque aquí mañana todas las mamitas van a decir, ¿en qué momento está loca esa señora? No, no es así, sino que uno lo hace inconscientemente. No es que nadie quiere adelantar en los procesos de crianza, de crecimiento de tus hijos, endosándole la crianza de otro hijo. No, es lo erróneo, no es lo correcto, pero lo hacemos porque tradicionalmente siempre ha sido así y uno se alianza a lo que ha aprendido, no a lo desconocido.
El valiente es el que se avienta a lo desconocido y dice, a ver, yo no lo conozco, pero lo voy a intentar y vamos a hacer aquí en el error y acierto, de pronto le atino. Lo más cómodo es lo que ya aprendí, lo que ya sé o lo que en mi memoria, mis recuerdos tiene mi cabeza y eso hago. Y no es lo correcto, pero es por eso, no es porque en realidad una mamá quiera más a uno o quiere más al otro, sino que las circunstancias de crianza y educación entre hijos son distintas. Ujú. He desbloqueado por ahí un Hemos conocimiento desbloqueado nuevo. Todos los conocimientos. Exacto. Como iniciábamos con el programa que yo te comentaba que cuán privilegiada es la nueva generación de actualmente poder tener estos espacios como este programa en el que hoy en día podemos tratar estos temas desde otra perspectiva Claro. y no solo la de la romantizada o la de que el patriarcado nos quiere hacer creer, sino que hay otras formas, hay otras maneras, hay otras perspectivas, hay otro sentir de madre. Claro. Porque nos juzgan cuando decimos, estoy cansada. Es que tú no puedes estar cansada. ¿Cómo que no? O sea, soy ser humano, estoy cansada. Oye, quiero salir corriendo. ¿Sabes qué? Quiero salir a caminar 2 horas porque si no camino, me vuelvo neurótica y le grito a mis hijos y ellos pagan las consecuencias de. Entonces, como tú decías, esta empatía que ya se está teniendo entre mujeres de decir, oye, tranquila, te veo mal, préstamelo un ratito, yo te lo tengo. Claro. Ve y respira. Ve y respira para que puedas unas horitas más o unas semanitas más. Exacto. Que antes no se lo hacía, como tú bien lo Claro. tratabas, porque antes era, usted ya parió, usted vea cómo cría a su hijo. Ujú. Y no saben todo el problema que se abarca el que te dejen sola, Claro. sobre todo cuando eres primeriza y más aún cuando eres primeriza joven, porque ya actualmente yo creo que sí ha bajado bastante el índice, no he visto, no quiero sacarme aquí unas encuestas de no sé, del año 1, no. No sé si No. producción nos podría ayudar. con Sí, algunos por favor. numeritos. Sí ha bajado la tasa de Natalidad. no, de maternidad adolescente. ¿Si ha subido, ha incrementado o ha descendido? A veces. Porque yo En creería varios países yo que incluso aquí en el Ecuador ha bajado. Ha bajado porque hay otras mamitas de nueva generación. Mira que yo te decía que todo es cuestionado lo que abarca o lo que encierran las mujeres. Mi hija que tiene 20 años, ella decidió, y yo también, ponerle un implante anticonceptivo a los 15 años de edad. Y yo en ese entonces fui muy juzgada. Por mi mamá, por mis tías, por mi... Es que tú la estás apresurando a que tenga relaciones sexuales, a que... ¡No! Yo bajo lo que ya he visto y lo que yo misma viví y que yo sé lo que se hace a esa edad y como las hormonas están alborotadas, es que quiero evitar y le quiero dar otras probabilidades de que ella por un embarazo no tome decisiones apresuradas que no le van a convenir en su vida. Más bien estoy evitando eso. Pero la gran mayoría, por no decirte todos, me cuestionaron el hecho de que yo, bueno, ambas hayamos decidido usar un método anticonceptivo a tan temprana edad para muchos. Y yo tenía que, eran incluso mamitas de familias que decían, pero ¿en serio? ¿Cómo le puede permitir eso? Usted es una mamá muy abierta, y dice que tenía ganas de regresar y mirarlas y decirle, tú no sabes cuántas veces le he ido a comprar a tu hija la pastilla el día después para que no esté embarazada. Tú no sabes cómo se te rompería el corazón saber que tu hija confía más en mí para tratar esos temas. Exacto. Y no contigo que eres su mamá. Entonces, también dentro de esa sororidad y de esa empatía como mujeres es la que ya tenemos ciertas herramientas. Si podemos evitar que una chica tenga un embarazo adolescente o no deseado, si lo podemos evitar, ayudarlo, siempre. Distinto sería un aborto, que eso implica muchas más responsabilidades, mucho más cuidado, atención, no sé. Es un tema que ahorita no lo vamos a tocar, ni tampoco me quiero meter en ese tema, pero
sí hay cosas o herramientas que uno les puede dar a los chicos, a los jóvenes, ya como adultos, un poquito más responsables, centrados, digamos. Guiño, guiño. Guiño, pero bien guiño. Podemos darle a los chicos para que no se vean luego inmersos en estas situaciones que lo único que hacen es complicarle la situación de vida tanto en el momento como a futuro. Claro, no solo se les complican ellos, sino a sus propios hijos, ¿no? Incluso me ha tocado ver con el corazón en la mano chicas de 16, de 15 que tienen incluso gemelos y es como, ¡wow! Entonces es como, si fue tu decisión, no sé si estabas completamente consciente a lo que te metías, pero si es así, mucha fuerza porque se necesita mucha determinación salir adelante y sobre todo a esa edad y con 2 niños. Si con uno es una guerra, con 2 es una catástrofe. Son complicados los niños. La verdad son que lindos, sí. pero son complicados. Entonces, no solo eso, sino que requieren mucha atención. Y si de por sí uno sola como mujer no se da abasto, con 2 es un trabajo bastante atenuante. Ahora imagínate que mi abuelita tuvo 17. Uy, ¿Qué trabajo tuvo? Ahora imagínate. Y qué carencias también tuvieron esos hijos. pero probablemente, o sea, es que anteriormente nuestros antepasados tenían mayor cantidad de hijos porque en su momento se les daba la responsabilidad a los hermanos mayores de también paternar a sus hermanos. Entonces, eso alivió cierta forma la cantidad. Había mucho, yo creo que muchas cosas, muchas aristas. La que tú acabas de comentar, la que nuestros abuelos se casaban a los 14 años. Bueno, también. En toda la edad caliente. Obviamente, el canchis era todos los días, pues no. Entonces, harta energía. Pues entonces, obviamente con la ignorancia y la poca información que hayan tenido ellos sobre la sexualidad, la reproducción y todo lo demás, entonces muchas carencias. Eran otras épocas también de que no existían tantas cosas que vemos en la actualidad, Claro. como inseguridad, abusos sexuales, mil cosas, pues, ¿no? Aunque por lo general siempre todo este tema de los abusos sexuales viene desde el mismo entorno mucho más cercano, pero no quita que afuera también hay depredadores sexuales. Entonces, era mucho más fácil, y si había esa frase, no sé si tú la recuerdas, de ponle más agua y papa al caldo, nada más. O sea, viene este muchacho, ponle más agua y papa al caldo. O sea, era tan fácil resolver la vida de un hijo. Era eso, o sea, se veía más como el hijo, cómo le voy a dar de alimentar, más no cómo le voy a dar herramientas necesarias para la vida. No, eso no era. Eso no estaba en ese recetario. Exacto. Eso no vino en ese recetario. Entonces, cada vez, como te digo, el recetario hay que revisarlo, quitarle, ponerle, agregarle. Creo que las generaciones actuales han modificado bastante bien el recetario por cómo se van viendo las cosas. Ya entendieron que no es una de arroz y 4 de agua. No. ya entendieron que no es lo mismo el arroz en la costa que en la sierra. O sea, y no solo es que lo están entendiendo, sino que una de las cosas del pro que trae la tecnología es que ahora la información está ahí en sus manos. Está en sus manos. Porque antes nosotros no teníamos la información ni de nuestros padres ni tampoco la podíamos buscar en ningún lado. Claro. Porque hay de tú si tú ibas hay de ti si tú ibas a buscar exacto. O sea, no teníamos, no me acuerdo cómo se llamaba esa biblioteca virtual que uno tenía, la gran mayoría. Era una de Minecraft. Encarta. En Encarta no encontrabas esa información. Mira, yo de cierta forma voy a hacer mención, agradezco a un profesor que tuve yo en mi adolescencia y siempre me recuerdo de él porque él fue la primera persona que me dio educación sexual, pero no de la forma en la que me gustaría, pero sí en una forma muy cruda que al menos a esa edad, a mí me hizo despertar. Él prefirió empezar a hablarnos de educación sexual con enfermedades venéreas. Ok. Entonces nos puso esta imagen. Desde lo peor a lo mejor. Lo mejorcito, por así decirlo. Entonces, desde ese punto aprendí tantas cosas.
con él y me sentí en un entorno seguro para aprender porque no me sentí juzgada tampoco y la mayoría y con la mayoría de mis compañeros llegaron a decir, ok, quienes en realidad tenían este contacto sexual con él era con alguien que consideraban de de su confianza y se evitaban muchas cosas. Lo que pasa es que actualmente considero que el libertinaje se puede, o sea, hay una línea muy fina entre libertad y libertinaje y como hay, o sea, muchos jóvenes carentes de ciertas circunstancias buscan refugio de cierta forma en estas actividades sin ver mucho más allá, que claro, que está bien que descubran su sexualidad, pero hay que hacerlo de manera segura. Entonces, el que tú acompañes como madre en estas circunstancias le da un plus porque no está, sabe, en su punto tu hija supo que no estaba sola y que si llega a pasar algo, mamá está. Entonces, todo este camino que conlleva a una mujer a convertirse en madre ya no es tan tormentoso porque ya tienes claro más o menos las luces que dónde puedes ir y dónde no. Entonces, formar y criar, copaternar y paternar, maternar también son cosas muy fuertes. Muy fuertes. Y hay que tenerlas con mucho cuidado, mucho recelo, pero también quienes están embarcados ya en este viaje, como consejo sería infórmense, nunca dejen de leer, no solo eso, sino sean curiosos con sus hijos, pero no de cierta forma en que sea atosigante, sino ni sobreprotectores. Preocúpense genuinamente por ellos, por cómo se están formando y qué es lo que de verdad necesitan de uno como padre, más no lo que tú le quieres dar, sino lo que ellos necesitan. ¿Cuáles son sus verdaderas necesidades según los tiempos, ¿no? En la niñez, en la adolescencia y en la juventud. Algo importante que tú acabas de decir de que, bueno, en su momento mi hija sintió el respaldo, pero eso es algo que tú siempre debes reforzárselo, porque en el camino puede haber muchas variaciones y tú siempre tienes que recordarles a tus hijos que pueden acudir a ti aunque el caos sea el más grande que para ellos puede ser, para mamá puede ser algo de resolver rápido. O como puede ser un caos, pero que mamá va a estar para ayudarte. Pero también lo que tú hablabas con tu profesor, que yo te decía que eso es la importancia de que el adulto que ya tiene ciertas herramientas le ayude al joven a no tomar decisiones apresuradas o atrasárselas las que más pueda. Exacto. Con un consejo, como por ejemplo, con tratar estos temas. Exacto. Porque tú dices, ay, pero yo no le voy a dar preservativos, o ay, yo tampoco la voy a llevar a comprar la patilla del día después, o tampoco la voy a llevar a que se ponga método anticonceptivo porque me parece muy invasivo, eso es una responsabilidad de los padres. Está bien, perfecto. Pero de pronto como educador puedes hacer que haya un debate en el aula de clases. Veamos cuáles son las perspectivas de ustedes y por qué. Uh-huh. Y que venga un aprendizaje para que tú también como docente sepas de dónde viene esa herramienta. Si es un pensamiento individual del niño o viene instaurado por lo que está en casa, por lo que vio con sus abuelos, con sus padres. O sea, de eso, de que ya empiecen a despertar la conciencia de los chicos. Entre más temprano tú despiertas la conciencia, tú te alivias el peso a ti mismo y le alivias el peso a mucha gente a tu alrededor. Sí. Entonces, como consejo es edúquese lo que más se pueda. Respete para que la respete. Bueno, sí, aparte de esos consejos, sí vienen bien. El consejo es, sobre todo, informarnos porque actualmente el conocimiento está a un clic, a un teléfono, a desbloquear un teléfono y googlearlo. O sea, ahorita en Google hay todo. Entonces puedes tener mucha información, infórmate, busca la manera. Si no es con tu mamá, porque quizás no tengas esta conexión, comunicación, la confianza para tratar el tema, pero siempre hay una tía, una prima mayor que puedes dialogarlo y le puedes decir, ¿sabes qué? Yo estoy empezando a tener relaciones sexuales, o quizás no le admitas. Yo estoy teniendo relaciones sexuales y quiero tener un método anticonceptivo. Ayúdame a... Y obviamente espero que no solo se enfrasque
en el método anticonceptivo, como tú lo acabas de decir hace rato, sino también que se enfoquen sobre las enfermedades venéreas. Yo leí el otro día un post que me pareció tan realista, que en el 2020 una pandemia vino a separarnos y a aprender a guardar distancia. Y actualmente las enfermedades de transmisión sexual nos van a enseñar a ser exclusivos. Sí. Porque hay tantas enfermedades de transmisión sexual actualmente y el infundar la no protección y el no uso de un preservativo está haciendo que esto se masifique, sobre todo en los adolescentes. Tú no sabes, eso sí, no es una encuesta que me las voy a sacar del año 1, sí lo estuve leyendo el otro día en un artículo científico donde leía que los adolescentes son los mayores portadores de enfermedades venéreas en la actualidad que los propios adultos. Sí. Que se está masificando de una forma horrorosa por la poca información que se está teniendo de hogar, del entorno, de familia, de educación. Entonces, porque también como hablábamos del machismo y del patriarcado, es esto de que el hombre está, ¿se has escuchado alguna vez la frase a alguien de, es que con el preservativo no es lo mismo, no siento igual? O sea, no es de sentir, no es solo de sentir, o sea, porque solo se enfocan en el placer. Sí, el placer es rico, es bueno, pero hay otras cosas y otras aristas que también tienes que ver. Como la salud. Como la salud, no solo propia, sino de la persona con la que compartes fluido. Entonces, si tú sabes que no eres un exclusivo sexual, dile a la persona que use preservativo o no le digas, úsalo tú. Y si no quiere, pues chao, mijito, mijita, habrá otro que sí quiera. Exacto. Punto. O sea, al gusto de los colores. Exacto. Y comencémonos a creerlo nuestra propia palabra, nuestra propia versión. No queramos de que ser validados por lo demás, porque muchas veces por encajar o por no ser señalados, seguimos la corriente. Exacto. Y cuando no es lo que nos conviene. Entonces, el consejo mayor para mí es informarse lo que más puedas en espacios como estos, como el Bolito de las Brujas, en otros espacios de podcast que hay muy interesantes que tratan temas diversos, no sé, en libros, en debates, en foros. Y si tú tienes la oportunidad y el privilegio, no lo desaproveches en terapia, que sería el lugar óptimo y adecuado para que tú tengas esta información. Y una cosa que sí quisiera hacer un paréntesis y hacer un llamado de atención un poquito a las personas que están ahorita inmersas en la salud reproductiva, como las ginecólogas, las obstetras, ginecólogos o obstetras, es de que se informen mejor de cómo hacer las orientaciones a las niñas cuando van a su primera visita al ginecólogo o a la obstetra. Porque yo recuerdo con mi hija, la menor, mira que estoy hablando reciencito, porque es una adolescente, yo le llevé a su primera cita ginecológica porque yo ya había cometido el error con la mayor de no darles información desde su primera menstruación y todo lo demás. Y dije, ¿sabes qué? Quizás yo no tenga las herramientas correctas y óptimas y adecuadas para dar esa orientación. La voy a llevar a una profesional para que le dé a mi hija la orientación, o al menos tú eso por mínimo esperas, pues, ¿no? Y la llevé ¿y por qué la trae a la consulta? Y yo le dije, para que le dé la orientación sexual, reproductiva y de todo lo que necesita saber en su salud. Entonces ella me dijo, ay, pero nunca he tenido una paciente para eso. No sé qué decirle. Esa fue su respuesta de la profesional de salud. Y la información se la terminé dando yo a mi hija, porque ella no supo qué responder, porque me dijo que jamás las mamás van y llevan a sus hijas a tener esa información, que las llevan porque ya tienen una infección, porque tienen un embarazo, porque esperamos ir hasta tan allá cuando previamente podemos informar. Entonces, esto sí es un llamado de atención a los profesionales de la salud reproductiva, que se informen o que se preparen de mejor forma, porque hay nuevas generaciones que necesitan tener esta información veraz, útil y correcta, porque como vuelvo a decir, ya la sociedad no aguanta ni soporta tanta desinformación y que se maternice o se paternice a la buena de Dios. También a las mamitas, también hacerles un llamado de no de atención, sino un consejo que podríamos darle bajo nuestra
poca Bajo mi experiencia. experiencia. Exacto. Bajo mi experiencia. A ver, para hacer la historia más cortita. Yo recién tuve mi chequeo de mamas como a los 22 años, 23 años, que bueno, no es una edad aceptable, pero debería ser Antes. mucho antes. Entonces, en mi consulta, por confianza, fui con mi mamá, hubieron varias preguntas que incluso la incomodaron a ella. Mi mamá ya va por sus 60, casi 70. Entonces, se comprende por la manera en la que fue educada, pero La típica pregunta, perdón que te interrumpa, es ¿cuántas parejas sexuales ha tenido en su vida? sí, Y tú dices, ¿digo el número real o miento? entonces es como, si puede ser posible también orientar a las mamitas en ese momento. Yo sé que en ese momento yo ya era mayor de edad y demás, pero el hecho de que mi mamá también desconociera me dio mucho miedo porque lastimosamente en mi familia está el gen del cáncer, Ok. del cáncer de mama. Entonces, que mi mami desconociera, teniendo ya más de 50 años, me preocupa bastante porque hasta cierto punto es como de, ok, pero si ella no conoce en su tiempo, ¿cómo sabe que puede padecer a lo mejor una de estas enfermedades que son mortales, Y cómo fatales? evitársela a su generación. Exacto. Entonces, ella no tenía las herramientas por el tabú que existía en ese tiempo de llevar a tu hija al ginecólogo o de ir tú misma al ginecólogo. Entonces, todos estos tabús como mamitas a lo mejor no queremos o no podemos o no nos sentimos preparadas para eso, pero considero que al menos en ese punto como hija yo sentí mucha preocupación tanto por ella como por mí. Entonces, mi consejo sería extendamos un poquito más nuestra mente y si no lo podemos nosotros sobrellevar o no tenemos las herramientas necesarias con un profesional, como decía Azulita, estaría genial para que nos instruya. Tal vez no lo mire como que le estoy dando este libertinaje a la hija porque es lo que mayormente se piensa, sino que estoy dando las herramientas a mi hija para evitar que sufra de una enfermedad que a lo mejor podría costarle la vida a largo plazo. Sobre todo también haciendo hincapié de lo que tú acabas de decir, no seamos mezquinos con la información. Exacto. No seamos mezquinos, o sea, yo sé que está mecanizado el sistema a que una consulta no te demore más de 20 minutos, 15, a veces hay 10 minutos o 30, pero, hey, agéndale y luego dale otra charla, o sea, no te cuesta. ¿Por qué somos mezquinos con la información? ¿Por qué somos mezquinos con el conocimiento? Si eso tampoco te vas a llevar, Exacto. no te lo vas a llevar, déjaselo instaurado a las nuevas generaciones o a las antiguas generaciones para que éstas sean portavoz de estas nuevas generaciones y poder cambiar un poquito. Yo sé que no vamos a hacer el gran cambio, pero con que hagamos una cosita así, de verdad, que hacemos mucho. Exacto. Entonces, empecemos por ahí. Yo creo que hemos abarcado muchos puntos de lo que es romantizar los mitos y las realidades de la maternidad, que es de verla desde otra perspectiva, no solo con ese de, ay, no, que es lindo abrazar. Sí es lindo abrazar. Sí te sientes de orgullo, sí es emocionante ver a tus hijos son caros. son caros, que están realizándose, que van superando muchas cosas, adversidades en su vida, que cumplen sus sueños. Es lindo, pero es lindo porque te proyectas en ellos. Hay que ser realistas. O sea, mamá o papá que no quiera admitir eso, está haciendo mala chamba de empezar a hacer conciencia. Y hay que hacer un trabajo arduo para cambiar estas sociedades. Yo actualmente estoy haciendo un trabajo que ya me quiero salir, no, pero ya me metí, arduo de cada día hacer más, tener más conocimiento, tener mejores herramientas, porque lo que yo en algún momento en mi crianza con mi hija de 20 me funcionó, actualmente con la de 13 no me está funcionando, pero estoy ahí, estoy haciendo mi mejor esfuerzo y para los hijos también decirle que a los que nos ven, a los jóvenes, aparte de que se cuiden, se protegen, se informen, no prejuzguen tan apresuradamente a sus mamitas, recordarles que ellas hacen lo que pueden, lo que mejor pueden con lo que tienen.
Sí. Y ellas tienen muchas carencias, tienen muchas heridas de infancia, tienen muchas cosas que sanar, tienen mucha carga emocionales, económicas, de 1000 cosas que ustedes ni siquiera se imaginan, porque obviamente están en el privilegio, porque es un privilegio estar en la juventud, en la niñez y en la adolescencia. Solo eso se lo sabe cuando ya uno llega a la adultez. Y uno dice, ay, ¿para qué quise crecer? Pero ¿Cómo ya. me regreso? Ya no quiero, no acepto. ¿Cómo me regreso usar esta máquina del tiempo para retroceder? Ya no se puede. Entonces, eso chicos, no prejuzguen tan apresuradamente a sus madres, porque el tiempo les va a hacer entrar en conciencia de que sus madres nunca le hicieron hacer el mal, ni mis abuelas a mi madre, ni mi madre a mí, ni yo a mis hijos, ni nadie a nadie. Simplemente se hace lo que mejor se puede. Somos madres reales, no somos madres de pantallas, no somos madres de imagen, no somos mamá perfectas, no lo vamos a hacer nunca, ni lo quiero ser. Porque yo soy humana y como humana tengo errores y quiero seguir teniendo errores. O sea, yo quiero ser una mamá súper imperfecta y voy a seguir siendo una mamá súper imperfecta, porque la imperfección me hace que yo cada día quiera aprender más. Porque el día que yo me crea una mamá perfecta, no escucharé consejos y no querré tener mejores aprendizajes. Sí. Bueno, amigos, yo creo que esta charla ha sido muy larga, pero fructífera. Entonces esperamos que para la próxima emisión de Las Brujitas poder abordar otro tema también de relevancia que sea importante y sobre todo pues escucharlos a ustedes en los comentarios sobre qué opinan sobre la maternidad. ¿Está siendo romantizada? ¿Hasta qué punto les romantizaron a ustedes también la maternidad, quienes ya son mamitas y quienes no son mamitas y no quieren serlo también? ¿Por qué? O hasta cierto punto, si alguno de estos mitos o realidades los llevó a ese desenlace. Entonces, por mi parte, yo agradecida por este tiempo, agradecida con el tiempo de Azulita. La verdad, siempre juntarme con ella es un mundo de aprendizajes y cuestiones. Entonces, un besito por mi parte, hasta la próxima. Es enriquecernos mutuamente. Yo siempre digo, hay que siempre tener cerca personas que te alimentan, ya sea el corazón, la mente o simplemente con un apapacho, la vida. Entonces, es enriquecernos mutuamente y yo siempre agradezco tu vida en la presencia de la mía, porque es enriquecedora. Bueno, también agradecer por cada uno de los que nos ven o nos escuchan, que vamos a poner interactuaciones para que ustedes nos digan qué temas les gustaría que hablemos en el futuro. También déjenos sus comentarios, como le dijo Mariana, déjenos sus comentarios de sus experiencias, de sus vivencias, de lo que a ustedes les parece actualmente como ya no se debería romantizar de esta forma la maternidad, o yo lo veo desde una perspectiva de mi vocación como madre, que también es aplaudible. Ojo, hoy estamos hablando de la romantización de la maternidad, pero también en algún momento vamos a hablar de todo lo que es el amor y toda esa entrega que es de maternar, que también es válido hablarlo, porque de todo da la viña del Señor y todo está bien. Bueno, nos despedimos hasta la siguiente emisión con temas muy interesantes como estos. Esperemos que sea de su agrado. Déjenos sus comentarios. Si en algo podemos apoyarlos, también ayudarnos en alguna orientación, no duden también de dejarlo, porque recuerdo que en la versión de La Brujita 1.0 muchas adolescentes escribían tanto en nuestras redes sociales, en ese entonces en Facebook, de cómo puedo ir a una ginecóloga, cómo que puedo tener esta información, estoy teniendo problemas depresivos, que sí, si nosotros está en nuestras manos poderlas orientar o darle una información asertiva y protegida, sobre Exacto. todo, porque no hay que dar cualquier información. Téngalo con la seguridad que lo vamos a hacer siempre con responsabilidad. Entonces nos vemos hasta la siguiente emisión. Fue un gusto y un placer, como siempre, compartir con ustedes, compartir con Mariana. Chau, chau. Hasta aquí la programación. Las brujas alzan vuelo para más hechizos en un nuevo encuentro. Síguenos en Facebook. Dale like a la página. Deja tus comentarios y saludos. No te olvides de compartir el vuelo de las brujas.